aplauso al Señor. Porque dice un salmo que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Por eso nosotros le glorificamos, le exaltamos y le damos gratitud. Porque Él es digno. Amén, así que bienvenidos en esta noche. Amén. Estamos aquí contentos, agradecidos por el Señor por este privilegio que nos da de poder estar aquí. Amén, así que damos la bienvenida a Daniel, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor, Daniel. Y bueno, de iglesia le damos la bienvenida. Él vive aquí en Manassas y pues hoy vino, ¿verdad? Aquí a la oración, a la casa del Señor y a buscar y a pelear su bendición. Amén. Así que yo sé que el Señor pues tiene una bendición grande para él. Amén. Así que estamos contentos. Vamos a leer algunos minutos aquí, vamos a estudiar un tema bien importante. Y yo debo hablar en esta noche. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez una enseñanza acerca de lo que es la sangre de Cristo. Y hoy les voy a hablar los beneficios de la sangre de Cristo. Mirad los beneficios. Entonces, el Señor en el Antiguo Testamento, para poder tratar con el pueblo, ¿verdad? Que ellos pues estaban en Egipto y ahí eran esclavos. Muchas generaciones murieron siendo esclavizadas. Pero un día el Señor tomó la decisión de poder darles la libertad. Y nosotros ya sabemos que el Señor sacó de Egipto a su pueblo y les dio libertad. Entonces Egipto representa el mundo, pero el mundo no nos quiere dejar libres, porque sabe que si nosotros somos libres somos una gran amenaza para el mundo, ¿verdad? Y cuando se habla del mundo se habla de las tinieblas, ¿verdad? No el mundo de las personas. El mundo tiene 4 descripciones, ¿verdad? Está cuando nosotros llamamos al mundo, también se le conoce a los habitantes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los habitantes, también nos referimos al mundo. También nos referimos al mundo, al sistema, ¿verdad? ¿Cómo se maneja el sistema? Imagínense ahorita tantas leyes que no son ni siquiera puestas por Dios. Ese es un sistema que también le podemos llamar al mundo. Y también está el mundo físico, lo que el Señor ha creado, ¿verdad? Entonces el Salmo 24 dice de Jehová, dice es la tierra y su plenitud. Está diciendo todo el contenido, todo lo que habita sobre la tierra, dice que es del Señor. Dice de Jehová es el mundo y su plenitud. Dice el mundo y los que en él habitan. Porque dice que él la fundó sobre los mares. Entonces, ese es otro nombre que se le puede escribir a la palabra mundo. Y también está el mundo de las tinieblas, ¿verdad? El mundo donde habitan los seres espirituales de maldad. ¿A qué me refiero? A demonios, ¿verdad? Pablo dice que hay un mundo que está gobernado, dice, por principados, por potestades, por gobernadores, dice que habitan en los lugares celestes.
Pero ese mundo no puede habitar solo, común y corriente. Bueno, fuera que fuera así, ¿verdad? Que allá en su mundo y nosotros en el mundo aquí. Pero no es así. Ellos desean habitar sobre personas. ¿Cuántos se acuerdan del Gadareno? ¿Verdad? Que cuando el Señor vino a liberar a este hombre, le dijeron, mándanos allá en los cerdos. Pero bueno, el Señor saca de Egipto a su pueblo, lo lleva al desierto, y ahí en el desierto el Señor tiene que trabajar con este pueblo llamado Israel. Y entonces ellos estaban acostumbrados a ver las costumbres, lo que se celebraba en las naciones, porque Egipto no solamente era un país así tan sencillo, tan corriente. Egipto tenía miles de dioses y cada dios le sacrificaban ofrendas. Entonces los israelitas venían con esa idea de hacer sacrificios. Entonces ellos tenían sus deidades. Y Dios, dice la Biblia, que Dios es que fuerte y celoso. ¿Verdad? Que el Dios de nosotros dice que nos anhela. O sea que, hermanos, Dios, como es muy celoso, Dios desea que nosotros solo le sirvamos a Él. Dios desea que le rindamos culto solamente a Él. Dios quiere que le obedezcamos solamente a Él. Entonces, mire, el libro de Levítico, vamos a ver aquí varias citas bíblicas. El libro de Levítico, solo para que entendamos este contexto, cómo sucedió que empezaron los sacrificios. Y vamos a leer del versículo 3, desde el versículo 2. Lo tenemos. Levítico 17, versículo 2. Sí, Levítico 17, ¿verdad? 17, 2. Vamos a ver el origen, qué es lo que iba a pasar a lo que yo les he descrito, ¿verdad? En breve. Levítico 17, verso 2. Dice aquí la escritura, Levítico 17, 2. Dice aquí la palabra, dice, siéntese, sentaditos ahí, sentaditos. Dice aquí la escritura, se lo voy a leer, dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Aarón y sus hijos eran los encargados de oficiar, de llevar a cabo los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Por eso le dice, háblale a Aarón, que es el encargado, y a sus hijos. Y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado ¿quién? Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Miren qué interesante. Aquí les está cortando toda la práctica que tenía el pueblo de Israel. Está diciendo, o en pocas palabras, le está prohibiendo que cualquier persona degollare o derramare ¿qué? Sangre. Sino que esta sangre solamente lo podía hacer o lo podía oficiar ¿quién? Aarón y sus hijos. Aquí estamos viendo que el Señor está cortando la práctica de rendir
culto, holocausto, ofrenda a un Dios que extraño. Y dice que no lo podían hacer, sino que este sacrificio lo tenía que ser llevado o oficiado por quién, por el encargado de oficiar estos sacrificios, que era quién, Aarón. En pocas palabras está diciendo Dios, cualquiera que ofreciese un holocausto, una ofrenda, estaba acarreando ¿qué? Juicio de muerte. Entonces dice, será culpable de la sangre del varón, tal sangre derramó, será cortado entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel, dice, sus sacrificios. ¿Se está dando cuenta? Si él o el tal persona quiere ofrecer un sacrificio, no lo tiene que hacer él, sino que lo tiene o lo debe de traer ¿hacia quién? Hacia Aarón. O sea, mire cómo es Dios, ¿no? Para que Aarón haga los sacrificios, dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová. Está viendo específicamente que cada sacrificio, cada ofrenda, cada holocausto tiene que ser dedicado ¿a quién? A Jehová. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Cada oración que usted eleve, que usted haga, tiene que ser al Dios vivo y verdadero. Entonces dice, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote, escucha, aquí ya le está dando el trabajo, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y escuche, aquí queda totalmente prohibido con un mandamiento. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios ¿a quiénes? ¿Lo entendemos ya? Que todo sacrificio, todo holocausto, toda ofrenda no tenía que ser dedicado a otro Dios, sino que al Dios verdadero, al Dios que lo sacó ¿de dónde? De Egipto. A ese. Dice, mas y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perfecto por sus edades. O sea que por todos los siglos, todos los tiempos, todos los años. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente ¿qué? Eso significa muerto. O sea que aquel que sacrificara holocausto, ofrenda, sacrificio, que no fuera el Dios de Israel, ¿qué iba a pasar? Iba a ser muerto. Mire cómo es de celoso Dios, hermano. O sea que Dios quiere y nos demanda que le demos todo lo que nosotros tenemos. Y yo diría que no tenemos nada, porque todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que poseemos no es de nosotros, es de Él. ¿Se acuerdan del salmista o del rey David un día que hizo una expiación y estaba dando holocaustos, ofrendas y dinero, oro y plata? Le dice, Señor, nosotros loamos tu grandioso nombre y todo, dice, lo que te damos es tuyo, porque es de Él, hermano. Nuestra propia vida le pertenece a Él. Todo lo que nosotros somos es de Él, no somos dueños nosotros nada. Ni tenemos nada, Ni el tiempo, hermano, que tenemos le pertenece a Él. Ahora se está dando cuenta cuán importante es darle a Dios, hermano, lo que Él nos ha dado.
nos ha dado mucho. Entonces, mira aquí el pueblo le está diciendo que lo tiene que hacer. Dice, entonces tiene que ser portado del pueblo. Dice el versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. A nosotros nos es prohibido comer sangre. No podemos comer sangre. Y aquí está lo importante. Levítico 17:11. ¿Por qué el énfasis de la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Qué equivale la sangre? ¿Por qué el Señor se enfoca en la sangre? Entonces aquí Levítico 17:11 dice, porque la vida, en la vida de la carne, en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿qué significa, hermano? La sangre, cuando nos habla Levítico 17:11, nos está diciendo que la sangre representa la vida. Dice que nosotros, si nosotros tenemos vida, es porque hay sangre. Y la sangre también ahí nos está hablando a manera de un símbolo, que también dice, la sangre nos va a servir para expiación. Sí, en este caso no cualquier tipo de sangre, pero como ellos estaban basados en la ley, vamos, ¿verdad?, otra vez a meditar en este tiempo, en los tiempos de Moisés, la gente en el desierto. Ellos tenían que cambiar ese sistema de adorar, ese sistema de dar, ese sistema de ofrecer y ese sistema de rendir culto. Estamos hablando de eso, ¿se acuerdan? Entonces, eso tenía que ver con un sacrificio. Cuando ellos iban a hacer un sacrificio, iban a dar una ofrenda, iban a hacer un holocausto, iban a ofrecer algo para Dios, ellos tenían que degollar un animal. En pocas palabras, ese sacrificio lo tenían que ofrecer para redimir su pecado. Para que lo entendamos de esta manera, ese animal que ellos degollaban era un animal inocente. Pero tenía que morir ese animal para que ese animal muriera, pagara su pecado, pagara sus faltas, sus errores, y esa persona no muriese, sino que en vez de morir, ¿qué es lo que tenía que tener? Ajá, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Si esa persona no iba a morir, estaba muriendo el animal, significa que esa persona en vez de morir iba a tener vida. Porque el que estaba muriendo era el animal, el sacrificio, el holocausto. Entonces por eso Dios dijo, no le tienen que presentar esta ofrenda, no le tienen que presentar este holocausto, este sacrificio a cualquier otro Dios que no fuese el Dios que da vida. Porque no hay otro Dios que pueda dar vida, solamente Él. Entonces el Señor ahí establece que los israelitas iban a presentarse para ofrecer holocausto, ofrenda, para que ellos tuvieran ¿qué? Vida. Entonces les está diciendo que este sacrificio, la sangre que era derramada, esa sangre equivalía no a muerte, sino a ¿qué? Vida. Y por eso Dios le dice que con esa sangre de ese holocausto no tenían que ofrecerlo así tan simple.
Tan sencillo. Porque les dijo el Señor ahí, si ustedes me ofrecen un holocausto que no sea en el lugar donde yo lo he demandado, el tal hombre dice que tenía que ser ¿qué? ¿Qué significa qué? Muerte. ¿Lo entendemos? Ahora vemos qué tan importante es la sangre. Porque dice Levítico 17:11, porque la vida en la carne, dice, ¿en dónde se encuentra? En la sangre. En la sangre. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, se mantuvo ofreciendo holocaustos y el Señor tuvo que establecer un pacto posteriormente con Moisés. El Señor le da los mandamientos, ¿se acuerdan los mandamientos? Le dio 613 mandamientos. Y cuando el Señor le dio los mandamientos, el Señor manda a Moisés. Vamos a ver aquí el libro de Levítico. Perdón, el libro de Hebreos, capítulo 9. Sí, el libro de Hebreos 9. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Cuando el Señor le da todas las ordenanzas a Moisés, Dios tiene que hacer un pacto. ¿Se acuerdan ustedes de los pactos? Dios hizo pactos. Hebreos capítulo 9. Dice, ahora bien, aquí el escritor nos está recordando lo que el Señor hizo con Moisés. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el tabernáculo. Porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas, o sea, los mandamientos. Y sobre ellos los querubines de gloria, dice, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado, escuche, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es el símbolo por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche, esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, le voy a explicar, dice aquí, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de retomar las cosas. Mira, hasta ahí el escritor nos está hablando que hubo un antiguo pacto donde se ofrecían todos estos holocaustos y ofrendas, pero había un pequeño problema. ¿Sabe cuál era el problema? No podían perfeccionar. ¿Qué significa? Que el que practicaba tal culto, dice que año tras año, tras año y tras año, tenían que practicar ese culto porque no podían ser, ¿qué? Perfectos. Porque la sangre de toros y de machos cabríos, corderos y todo tipo de sacrificios no podían hacer perfectos a nadie. Aleluya. Pero mire, el versículo 11
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire, eso santificaba. Los sacrificios te apartaban como pueblo santo, te separaban de la inmundicia. ¿Lo entendemos? Ellos eran apartados. El Señor le dijo: vosotros sois mi pueblo santo, nación de reyes y sacerdotes. Pero había un pequeño problema: no podían ser perfectos. Solamente eran santificados, separados para el Dios vivo, pero no podían ser perfectos. Porque dice aquí: la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas y becerra rociada a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. O sea que eso solo purificaban la carne. Pero lo interior, lo que es la conciencia de pecado, no lo podían limpiar. O sea que cada año su conciencia estaba mortificando de que eran, ¿qué? Pecadores. Pero mire aquí, el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Y qué iba a pasar? Dice que esa sangre iba a hacer ¿qué? Limpiará, dice, vuestras conciencias de obras, mire, muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, dice, muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. Ahí está, de la herencia eterna. Amén. Dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido de entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto, dice, fue instituido sin sangre. Escuche: porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi, escuche, casi todo es purificado según la ley con sangre. Pero aquí hay un problema. Pero aquí hay un pero, dice: y sin derramamiento de sangre no se hace.
¿Se está dando cuenta? Aunque Moisés puso la ley, puso la sangre de los toros y machos cabríos, pero ni aún, dice, ese primer pacto fue tan perfecto, porque mientras que el testador vive, porque Cristo aún no había manifestado su poder, su gloria, pero una vez que Él vino, se manifestó en carne, predicó el evangelio de la salvación y después fue a la cruz del Calvario y derramó, dice, no una sangre ajena, sino que Él derramó su propia sangre. Ahí está la Y una vez, dice, ya el Señor derramado su propia sangre, ahora no solamente nos hace limpios, no solamente nos hace puros, sino que ahora también, dice, nos redime y limpia nuestra conciencia de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Gloria. Entonces el versículo 22, 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los cielos, de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y escuche aquí, ¿qué hizo esa sangre? Esa sangre, dice, que quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar ¿qué? Los pecados de muchos. Yo diría de miles, de millones, de trillones. Ahí está el Señor. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y por esa sangre el Señor nos dio muchos beneficios. Muchos beneficios que nos ofreció la sangre de Cristo. La sangre de Cristo entonces nos purifica. Purificó en el Antiguo Testamento. En este nuevo pacto, Nuevo Testamento, una vez que Cristo derrama su sangre, Él nos purifica. Bendito Dios. Es uno de los beneficios, el Señor nos purifica. La palabra purificado dice de la palabra griega katarizo, que significa limpiar y liberar, dice, de toda mezcla. Nos limpia y nos libera de toda mezcla. ¿Mezcla de qué? Inmoralidad. ¿Mezcla de qué? Adulterio. ¿Mezcla de qué? Fornicación. ¿Mezcla de qué? Idolatría. Eso significa, dice la palabra catarizo, que significa limpiar. ¿A cuántos Dios nos limpió con su sangre? Veníamos tan sucios y el Señor nos limpió de pies hasta la cabeza. Y viceversa, desde la cabeza hasta los pies. Estamos limpios. Ay de usted si se quiere contaminar. Ay de usted si se contamina con los demonios. Porque Cristo ya lo limpió. Cristo ya lo purificó.
Él nos limpia, hermano, de cualquier tipo de pecado. Y cuando el Señor nos ha limpiado, dice que nos ha hecho nueva criatura. Y las cosas viejas, eso es lo que hace la sangre de Cristo. Toda cosa vieja, Cristo lo limpia. Toda cosa de inmundicia que venimos arrastrando cuando venimos a Cristo, lo limpia y lo hace nueva. Dice que somos nuevas criaturas. La sangre de Cristo también dice nos redime. La palabra dice griega, redime, significa, o se escucha esto, dice es lutro, que quiere decir liberar mediante el pago de un precio de rescate. O sea que cuando venimos a Cristo, el diablo nos tenía muchas, ¿cómo le diré? Teníamos mucho o mucha deuda. Y por eso que el diablo a veces no nos deja, nos tiene agarrados. Y cuando Cristo viene dice, esa persona me pertenece. Entonces el diablo dice, no, porque yo lo tengo bien comprado. Me debe. Él me debe. Está en deuda. Ay, ¿cómo se murió el número 10? Y Cristo le pregunta, ¿qué es lo que te debe? Pues él se metió con la fornicación. ¿Qué es lo que te debe? Pues él está metido con la marihuana. ¿Qué es lo que te debe? Pues él visitó un brujo. ¿Qué es lo que te debe? Él visitó un hechicero. ¿Qué es lo que te debe? Cristo le pregunta, ¿qué te debe? Él fue a que le leyeran la carta. ¿Qué es lo que te debe? Él está metido en la idolatría. Entonces Satanás, él dice, nadie puede pagar la deuda y se ríe. Pero Cristo viene y le dice, momento, esa deuda, yo puedo pagar esa deuda. Y Satanás se va para atrás, pega un brinco para atrás y primero se carcajea porque dice, no hay nada. Entonces Satanás dice, para que me paguen necesita que alguien muera. Porque antes de que lo deje yo libre, yo tengo que matarlo. Si no me pagan, lo mato. Pero entonces Cristo se presenta. Yo muero por él. Satanás le dice, este hombre merece muerte, porque tiene una deuda que nada ni nadie puede pagarlo. Porque ¿quién va a poder dar su vida? Dice el apóstol Pablo. ¿Alguien dice muriera por nosotros? Pero entonces Cristo, cuando se presenta con Satanás, Cristo se presenta crucificado. Y Cristo le dice, ¿acaso mi sangre no pagará esa deuda? Gloria a Dios. Y Satanás no le pide permiso, simplemente se lo arrebata. Simplemente lo despoja. Simplemente lo arrebata de su mano. Y Satanás dice, espérate, ¿a dónde te lo llevas? Satanás solamente le tiene que decir, ahí está mi sangre. Y si hay algo que Satanás no quiere escuchar, es la sangre. Y él huye. Le tuercen los oídos, le rechinan los oídos. Aleluya. Las orejas le duelen, nomás le menciona la sangre de Cristo y llévatelo. Sale huyendo. Porque si hay algo que Satanás le huye es cuando le mencionan la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, Cristo nos rescata, nos redime.
La palabra redimir significa pagar una deuda. Que esta deuda no se paga ni con oro, ni con plata, ni con joya, ni con piedra preciosa. Nada. Solamente se paga con una sangre que se ha derramado, una sangre pura, una sangre limpia, sin contaminación, sin mancha, que se ofreció por mis pecados. Gloria a Dios. Y Cristo paga la deuda. Amén. Y todo hombre queda libre. ¿Habrá alguien aquí? Aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Cristo quita el pecado. Aleluya. Entonces el Nuevo Testamento dice, Hebreos 10:4, ni la sangre de los toros y machos cabríos, dice, pueden quitar. La sangre de los toros y machos cabríos solamente te cubren. A veces por eso decimos, no, que te cubra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no te cubre. No estamos en el Antiguo Testamento. Sí, amén. La sangre de Cristo no te cubre, te limpia, Amén. te quita tu pecado, te hace libre de la atadura, rompe las cadenas, rompe las ligaduras, rompe la opresión, rompe los demonios, se van. Es lo que hace, hermano. Por eso, ¿cuántos tienen beneficio de la sangre de Cristo? Aleluya, por eso estamos aquí. Usted es libre, hermano, libre, libre, libre. Somos libres. Y por eso a Satanás no le gusta que levantemos nuestra mano. Sí, amén. Satanás nos quiere ver así, mire. Bien atados nos quiere ver. Nos quiere ver bien desmoralizados. Nos quiere ver bien perdidos. Nos quiere ver que entremos a la casa, pero como que si no valiésemos nada. Cuando usted se sienta así, dígale a Satanás, te reprendo, porque esa sangre que fue derramada me hizo libre. Y usted se siente que no puede levantar su mano, levante su mano. Levante su mano. Y si siente que el pecado lo tiene así, simbólicamente rompa esa ligadura de muerte. Y dígale, en la sangre de Cristo yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Somos libres, hermanos, la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo. Entonces dice aquí, la sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. Y dice primera de Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para eso apareció Cristo, hermano. Aleluya. Y no hay pecado en Él, dice. La palabra quitar, dice, viene del griego, que significa levantar. Por eso nosotros podemos levantar nuestras manos. Sí, amén. ¿Verdad? Dice entonces la palabra, dice griega, la palabra airos, significa levantar. Significa, dice, llevar y tomar arriba o fuera, dice. Eso significa. O sea que cuando usted está levantando sus manos, usted está echando fuera el pecado, Sí, amén. fuera la atadura, fuera ese pensamiento diabólico, Aleluya. fuera esa tortura, hermano, Oh, fuerte. ¿verdad? Fuera esa turbación que no lo deja dormir. Porque la sangre de Cristo lo hace limpio, hermano. Dice, significa levantar, levante sus manos. Dice tomar arriba. Levante sus manos y tómelo arriba y dígale, Satanás, mi Cristo venció con su sangre. Llevó, dice, nuestro pecado, dice, tomar arriba afuera, porque lo que Cristo llevó, llevó nuestros pecados sobre su hombro. Los tomó, dice, para que ya no lo cargara el creyente.
Ah, qué beneficio, hermano. Descánsese. Suelte esa carga. ¿Ya escuchó? Dice que Cristo lo echó en su hombro para que el creyente ya no lo llevara en su carga. Gloria a Dios. La sangre de Cristo entonces limpia, hermano. ¿Usted acuérdese limpio? Entonces dice primero el libro de Juan capítulo 1 verso 7, pero si andamos en luz, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, no pelee con nadie. ¿Me está escuchando? No peleé con nadie. Dice, porque tenemos comunión los unos con los otros y la sangre, dice, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice, cuando se habla de limpiar, se refiere a la palabra griega katarizo, que significa hacer limpio. Limpiar de la contaminación del pecado. Y declarar, dice, limpio o puro. Eso significa. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado. La sangre de Cristo también limpia nuestra conciencia. Hebreos 9:14. La sangre de Cristo también nos da permanencia en el Hijo. Nos da permanencia. La sangre de Cristo también dice nos proporciona comunión con Él. ¿Cuántos hablaron con Él hoy en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos sintieron su presencia? ¿Cuántos sintieron gozo? ¿Cuántos sintieron libertad? ¿Cuántos sintieron alivio? ¿Cuántos sintieron alegría en su alma? ¿Cuántos se sintieron libres? Aleluya. ¿Cuántos se sintieron sanos? Es lo que hace la sangre de Cristo. De lo que se perdieron, lo que no vinieron. Dice aquí la palabra, la sangre de Cristo nos proporciona entonces comunión con Él. Comunión, dice, se deriva de la palabra griega que significa koinonía. O sea que koinonía significa cómo usted habla con su hermano. Usted le habla de tú a tú, le habla de cara a cara. Usted le cuenta a veces su problema, le cuenta su victoria, le cuenta su gozo, le cuenta su bendición, le cuenta su éxito, le cuenta todo porque usted tiene comunión con su hermano. Entonces, la palabra koinonía nos hace entender que cuando hablamos con Cristo, le contamos quizá nuestra debilidad, le contamos nuestra lucha, le contamos nuestra batalla, le contamos nuestro éxito, le contamos nuestro gozo, le contamos nuestra victoria, le contamos nuestra felicidad, le contamos todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. Usted no venga a la casa de Dios triste. Hermano, reprenda al diablo. Reprenda al diablo y a sus demonios. Fuera tristeza. Oh, mire, me siento como cautivado. No, reprenda al diablo. Pero cuando yo me quiero sentir así, yo reprendo al diablo y a sus demonios. Y yo le digo, Jesús de Nazaret compró mi vida, me lavó con su sangre, me limpió mi pecado, me limpió mi inmundicia. Usted recuérdale al diablo. Cuando usted se sienta triste, se sienta que usted no vale nada, se sienta que hay pobrecito, ay, mira cómo lo mira, mira cómo. Usted reprenda al diablo. ¿Usted escucha lo que dice? Ay, mira cómo me ve la gente. Reprenda al diablo y dígale, diablo, Cristo me mira como perla preciosa en sus manos. A veces nosotros mismos, hermanos, no entendemos lo que hizo la sangre de Cristo. Pero mire lo que ha hecho la sangre de Cristo. Dice, se deriva la palabra comunión, se deriva del griego koinonía, que significa tener en común, participación, dice, compañerismo. Esto también se relata, dice, se compara también cuando practicamos la cena, la Santa Cena del Señor, ¿se acuerdan? Cuando usted participa, hermano, la Santa Cena del Señor, eso significa tener comunión. ¿De qué sirve, hermano, que yo venga a la iglesia y no participe en la Santa Cena? Eso significa que yo no tengo comunión.
Eso significa que todavía los demonios dicen que les pertenecen. Cuando aquí me dice la escritura que la sangre de Cristo que ha perdonado mi pecado, la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha redimido y ahora tengo comunión. Pero entonces la Santa Cena es la sangre de Cristo también, mire, nos acerca a Dios. La sangre de Cristo nos acerca. La sangre de Cristo, dice, nos da acceso al lugar santísimo. Bueno, que hay muchos más derivados, pero la sangre de Cristo nos trae paz. ¿Cuántos tienen paz? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Hay muchos puntos aquí todavía. Sí. Pero ahí lo dejamos. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a despedir. Trabaja mañana. Mire, ya ni es necesario orar porque ya la sangre de Cristo lo hizo. Amén, aleluya. Usted ya se declaró sano. Gloria a Dios. Ya se declaró libre. Las ¡Aleluya! cadenas se rompieron. Soy sano. Las ataduras se fueron. Los demonios quedaron avergonzados. Amén. Porque todo lo ha hecho la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos al Señor, Padre. Amén. Damos gracias por tu sangre. Tu sangre nos Gloria a